Transcricao total caracteres 30.441. Límite máximo rotero caracteres 36.529. Rotero albo caracteres 30.441. Algo está siendo susurrado en las plazas de Jerusalén y en los quietos reinos del Espíritu. El nombre de una fecha, 9 de abril de 2026, que aparece en labios temerosos y en plegarias quedas. No es mera curiosidad, hay una convergencia de signos, un eco antiguo que vuelve a escucharse. La luna teñida como sangre, el sol que parece perder su voz, el cuerno que resuena como llamada a la puerta del tiempo. Abre los oídos del corazón y recibe, con reverencia, lo que a continuación se expone con cuidado y urgencia. Permanece hasta el final, suscríbete al canal y activa las notificaciones si deseas recibir más enseñanzas y señales que ayuden a discernir tiempos y estaciones. Por ahora, quédate y escucha con alma atenta. Cuando el maestro habla desde el atrio, lo hace con lenguaje de profeta. Enumera signos y luego ata cada signo a un libro sagrado. Así lo haré yo ahora. Primero presento los indicios que llaman la atención de quienes vigilan. La aparición de lunas rojizas y alarmas en el cielo que recuerdan al lenguaje de Joel y del Apocalipsis. Movimientos de pueblos que recuerdan la figura de Gog y Magog. Días señalados del calendario de Israel que evocan el juicio y la expiación. Y, sobre todo, un sentido creciente de urgencia en la grey, como si el shofar hubiera rasgado el velo del tiempo y dejara entrever una temporada decisiva. Estas cosas no se presentan aisladas, se entrelazan con la tipología de los ritos antiguos, y su lectura debe hacerse con humildad, no con prisa. Recuerda las palabras que describen el signo más temible y simultáneamente más revelador. La imagen del sol que se oscurece y de la luna hecha sangre. Esa imagen antigua reaparece en las Escrituras para anunciar tanto juicio como oportunidad de arrepentimiento. El Apocalipsis abre su rollo y al sexto sello se revela una visión en que el cielo entero participa de un language de revisión y evaluación. Joel también proclama que el sol será oscurecido y la luna convertida en sangre, convocando a la nación a volver. No altero la Escritura. Presento su eco en los cielos y lo corrijo con la llamada al arrepentimiento que siempre acompaña a tales señales. He visto a ancianos en Jerusalén inclinando la cabeza, y he visto a jóvenes levantar los ojos como quien escucha el primer toque de shofar al amanecer de Rosh Hashanah. Una mujer, Miriam, se puso junto a mí en la muralla y dijo con voz que apenas contenía temblor: «El aire trae olor a incienso y a tierra mojada. Siento que algo va a abrirse en el cielo». No atribuyo a la Escritura palabras que no tenga, atribuyo a Miriam la reacción humana ante un tiempo que parece otro tiempo. Ella me contó cómo, en la noche en que la luna apareció de color profundo, varios peregrinos se arrodillaron y comenzaron a cantar antiguos salmos. No describo milagros donde no los hay, describo la respuesta de la gente al signo visible. Escucha ahora, con atención didáctica. Propongo 3 líneas de interpretación, tomadas con humildad de los textos y con prudencia ante los hechos. Primera línea, las señales celestes como lenguaje de llamado y juicio. Las Escrituras usan el cielo para hablar al hombre. Joel y el Apocalipsis emplean las estrellas, la luna y el sol como instrumentos que violentan la indiferencia humana. Cuando la luna aparece como sangre, la voz profética dice que un periodo se quiebra. No es siempre condena inapelable, sino despertador. En tiempos bíblicos, la gente miraba al cielo y encontraba palabra. Así debe ser hoy. Una luna roja no es solo un fenómeno astronómico, es un símil que obliga a poner la casa en orden. Segunda línea, la tipología del día santo y la expiación. El Yom Kippur, descrito en Levítico, presenta al sumo sacerdote entrando al santo de los santos con sangre y rituales que apuntan a un acto de limpieza y de juicio simultáneos. El machucho cabrío, la aspersión, la suspensión del nombre humano ante lo sagrado. Todo ello habla de la gravitación entre culpa y expiación. Si el calendario ritual y las señales convergen, no se está ante un mero tema calendario. Se reaviva la tipología de la expiación, la necesidad de una justicia que no es humana, y la prefiguración de la obra que sería consumada en Cristo.
La tipología no otorga resultados automáticos. Recuerda al oyente que la única justicia que salva es la de él, no la nuestra. Tercera línea. La geopolítica como escenario de cumplimiento y la figura de Gog y Magog. En Ezequiel, la coalición de naciones se abalanza sobre la tierra de Israel, y el resultado es intervención divina. La profecía no evade lo concreto. Naciones se mueven, pactos se forman, fuerzas se alinean. Sin sensacionalismo, observo que la historia política puede ser campo de cumplimiento profético. No conviertas cada conflicto en fin del mundo, pero tampoco niegues la posibilidad de que la Escritura use los eventos humanos para llevar a cabo su propósito. A partir de estas líneas, despliego ahora un mapa más concreto de señales que han llamado la atención alrededor del 9 de abril de 2026. No pretendo agotar, propongo conexiones que exigen discernimiento. Primero, la luna roja. En la tradición profética, la luna que parece sangre es llamada a la conversión. Joel, que habló de la oscuridad del sol y de la luna como sangre, lo hizo para convocar a Israel a ayuno y arrepentimiento. Piensa en el silencio de un día santo, en el sonido de la casa vacía durante Yom Kippur. Ahora imagina que ese silencio se tiñe con una visión del cielo. La gente en las calles de Jerusalén observó la luna y la denominó signo. Algunos la vieron como advertencia, otros como llamada a la plegaria ardiente. Segundo, un patrón en el equinoccio y días de la tienda. El ritmo del calendario es lenguaje. Equinoccios y lunaciones marcan estaciones de cosecha y de tienda. Sukkot, la fiesta de las cabañas, es tipología de la morada de Dios con los hombres, y el Apocalipsis proclama que el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Cuando los días señalados del calendario convergen con señales en el cielo, la tipología adquiere fuerza interpretativa. ¿Es ocasión de juicio? ¿Es promesa de habitación? Ambas cosas pueden estar entrelazadas. No se debe elegir la más agradable sin pasar por la puerta del arrepentimiento. Tercero, la voz del shofar. He oído el sonido del cuerno de carnero en la madrugada, un bramido que corta el sueño de los hombres. El shofar no es mero instrumento, es voz que interpela, llama a la asamblea, convoca al arrepentimiento. En la Escritura, el shofar anuncia tanto coronaciones como advertencias. En nuestros días, el shofar vuelve a sonar en plazas y en corazones. No lo escuches con indiferencia, responde con acción. Ahora examino los textos que sirven de anclaje a esta lectura. En Apocalipsis, al abrirse el sexto sello, Juan ve el sol oscurecido y la luna hecha sangre. Multitudes claman y se esconden. En Joel, la profecía es llamada a despertar a la nación al nido de la calamidad. Amós alerta sobre la corrupción que precede al quebranto. En Ezequiel, la figura de Gog y Magog señala la dinámica de naciones que intentan trastornar el orden de la tierra prometida. Daniel aporta la certeza de que los reinos se levantan y caen ante la soberanía divina. No se trata de ensamblar citas al capricho, sino de reconocer un patrón persistente, señales, juicio, oportunidad de reconciliación. Cualquier interpretación que ignore el balance entre juicio y gracia traiciona la voz de la Escritura. Intercalo aquí una escena para no quedar en la pura exégesis. Caminábamos por la ciudad vieja cuando un grupo de peregrinos, todavía con los vestidos de la peregrinación, dejó de hablar al sentir el viento. Alguien tocó el shofar y el sonido se expandió como si despertara piedras. Me paré junto a un anciano levita que llevaba un trozo de pergamino enrollado. Hemos visto señales antes, dijo en tercera persona acerca de su linaje, pero nunca con este peso de certeza en el pecho. No le pedí explicación teológica amplia, le pedí que me dijera cómo respondían sus manos. Extendió la palma y mostró callos de trabajo y de oración. Esa humanidad es la que el mensaje busca alcanzar. No te pierdas en teorías, mira las manos de quienes esperan y aprende a preparar las tuyas. Desde la predicación propongo 4 puntos prácticos a modo de exposición aplicada, claros y urgentes. Punto 1. Examina tu casa espiritual. La imagen del sumo sacerdote entrando al Santo de los Santos no es solo historia ritual, es enseñanza sobre el estado interior.
Haz examen de conciencia. Confiesa lo que necesite confesión. No busco manufacturar culpabilidad, sino restauración. La confesión en humildad abre la puerta a la expiación que las Escrituras anuncian. Punto 2. Restaura la comunidad. La profecía bíblica rara vez es privativa, siempre tiene un componente comunitario. Organiza a tu congregación o a tu hogar para tiempos de ayuno y oración si lo consideras conforme a tu costumbre de fe. La solidaridad en la vigilancia no es opcional. Nos sostiene cuando soplan vientos de desaliento. Punto 3. Cultiva discernimiento, pero no paranoia. Aprende a distinguir entre sensacionalismo y señales legítimas. El discernimiento se ejercita en la palabra y en la quietud de la presencia divina, no en la lógica del rumor y del miedo. Punto 4. Presenta el Evangelio como centro. La interpretación de señales sin el Evangelio es como un mapa sin camino. Cristo ofrece la justicia que el ritual prefiguró. La enseñanza profética acerca del juicio debe culminar en el ofrecimiento de gracia. Predica la justicia y la redención con la misma intensidad que anuncias las señales. En la aplicación práctica, hablamos en segunda persona. Toma estas medidas ahora. Dedica tiempo para el examen interior, para la oración en familia, para la reconciliación con quien debas reconciliarte. Haz de la palabra el criterio. No des por hecho que la señal garantice el suceso inmediato, pero tampoco descartes la posibilidad de que el Señor esté moviendo las piezas para un despertar. Nosotros, como comunidad, debemos ser manos y pies de esa vigilia. La tensión aumenta cuando conectamos las señales con la potencial materialidad del día señalado. No afirmo que el 9 de abril de 2026 sea momento definitivo de consumación universal. Sí sostengo, con la sobriedad del predicador, que esa fecha concentra signos que piden respuesta. Dentro de la Escritura siempre hay periodos en que el llamado se intensifica. Hechos muestra a Pedro y a los primeros discípulos respondiendo al Espíritu. Las profecías de los profetas muestran momentos de intensificación. La función del creyente es responder ahora, no esperar a la cuenta final para arrepentirse. Permíteme narrar una conversación que ilustra la tensión entre miedo y fe. En una pequeña casa de oración, un joven se acercó y dijo con voz afligida que prefería ignorar las noticias por temor a desesperarse. Le respondí con firmeza pastoral: no te escondas, ponte de pie. El conocimiento sin acción destruye, pero la acción sin conocimiento también. Aprende lo que la palabra enseña y con ello obra en obediencia. Arrepiéntete y predica, ora y sirve. Él respiró hondo y por primera vez en semanas sonrió con determinación. Esa sonrisa fue menos triunfo emocional que el principio de una disciplina, la vigilancia que produce fruto. Vigilia no es angustia estéril, es espera activa. En los textos, la vigilia de la noche es momento de oración, de clamar, de preparar lámparas. Jesús habló de velar porque nadie conoce la hora. Con las señales presentes, la exhortación no cambia. Mantén las lámparas encendidas, pero al mismo tiempo purifica el aceite de tu fe. En las escenas históricas, la tipología de Sucot ofrece un antídoto a la desesperación. La tienda es lugar de fragilidad donde Dios habita con su pueblo. En Apocalipsis se promete que el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Si el mensaje profético culmina en una morada renovada, entonces el llamado no es solo a temer, sino a esperar la restauración. Sucot es fiesta de la presencia en medio de la vulnerabilidad, y eso debe imprimirse en la respuesta del creyente. Ahora bien, algunos oyentes pueden preguntar, aunque la instrucción pastoral evita preguntas retóricas improductivas, en vez de ello se ordena la acción: ¿qué hago con mi familia, con mis planes, con mis viajes? Actúa con prudencia, organiza, ora y busca la sabiduría de los ancianos y pastores a tu alrededor. No tomes decisiones impulsivas por pánico, pero tampoco las pospongas por cobardía. A medida que la narración avanza, la tensión profética exige un clímax, la llamada a decidir hoy. He expuesto señales, he conectado tipologías y he propuesto pasos prácticos. El clímax no es un espectáculo de cielos partidos, es la invitación urgente a recibir la única justicia que basta, la justicia de Cristo.
Si las señales marcan un tiempo de examen, la respuesta válida es la entrega, no la presunción. Antes de cerrar esta sección, vuelvo a los textos. Ezequiel muestra la intervención divina sobre Gog. Daniel asegura que los reinos pasarán por la mano de Dios. Joel grita por el arrepentimiento. El Apocalipsis pinta el cuadro de una creación que gime y que será renovada. Entre esas escrituras hay un hilo. Dios permite el aviso y otorga la oportunidad de retorno. No confundas aviso con condena ineludible. La gracia siempre está presente y la Escritura la coloca al frente del juicio como horizonte posible. El relato humano necesita además personajes que vivan la tensión. Miriam, cuyo nombre ya aparece, tiene un hermano llamado Avi, un joven agricultor que al escuchar de la luna sanguínea dejó sus olivos por unas horas y se reunió con su comunidad. Avi habló en voz baja sobre la cosecha que se avecinaba. La tierra ya me habla, si hemos de ser separados como en la siega, al menos que sea para bendición, no para desdén. Sus palabras no son teología, son fe traducida en manos. Observa cómo la profecía transforma labores comunes en actos de devoción. Labrar la tierra se vuelve símbolo de espera. En este punto, la predicación debe traer un llamado comunitario. Levantémonos nosotros como pueblo. Nos corresponde no solo mantener lámparas individuales, sino construir refugios de oración y hospitalidad. Reúne a tu congregación, organiza tiempos de estudio de la palabra y de intercesión, sostén con acción concreta a quienes se angustian. La comunidad predica con hechos tanto como con palabras. Siento la necesidad de detenerme en un cuidado pastoral. Trata el tema de la guerra y la muerte con compasión. Las Escrituras hablan de choques de naciones y de heridas, pero en la predicación pastoral priorizamos la consolación de los que lloran. No hagas de la profecía instrumento para explotar la ansiedad ajena. Cuando se denuncien batallas o se nombren coaliciones, hazlo con mesura y con énfasis en la dignidad de las víctimas. Ora por los heridos y ayuda en lo que puedas, sin saciar la curiosidad morbosa. El crescendo de la enseñanza nos lleva a un desafío práctico inmediato. Establece un plan de cuarentena espiritual para los días que precedan al 9 de abril de 2026. Ayuno, oración, reconciliación y proclamación del Evangelio. Si eres líder, convoca. Si eres miembro, responde. No improvises, planifica la vigilancia como disciplina comunitaria. Esto implica que, además de la devoción, organices la ayuda para los vulnerables, provisión para los ancianos, apoyo emocional para los que sufren incertidumbre. Fe sin obras muere. La fe vigilante se muestra en manos que sostienen. Con firmeza y ternura, te llamo ahora a tomar una decisión práctica. Repara tus relaciones, acércate a la mesa del perdón y haz de la justicia de Cristo tu refugio. La voz profética que avisa no nos deja sin camino, nos señala a la puerta donde la gracia espera. He narrado signos, presentado textos y traído aplicaciones. La historia continúa en el tejido de la comunidad y en las próximas jornadas. Hay más que decir sobre la correlación entre fechas del calendario judaico y los fenómenos celestes, sobre la manera en que las Escrituras piensan la historia y sobre ejemplos de la tradición que ayudan a interpretar con prudencia. También queda por explicar con más detalle cómo la figura del Buch Cabrío y las prácticas de Yom Kippur apuntan hacia Cristo de modo ineludible, sin trivializar la seriedad del juicio. Por tanto, prosigo ahora hacia una exposición más densa de la tipología del sumo sacerdote, la naturaleza del juicio y la esperanza del tabernáculo que vendrá. Ahora pues, detengámonos en la figura del sumo sacerdote y en la economía del día de la expiación, porque allí se concentra la lógica del juicio que consuela y la tipología que señala a Cristo. Leamos el rito sin precipitación. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, vestido con vestiduras que hablan. El efod, el pectoral con sus 12 piedras, la cinta que ceñía su frente. Lleva consigo incensario y sangre. Y su labor es doble, ofrecer expiación por sí mismo y por todo el pueblo. 2 machos cabríos son presentados, por sorteo uno es para Yahvé, es inmolado y su sangre rociada sobre el propiciatorio.
El otro es presentado vivo para ser enviado al desierto, puesto para Azazel, según la tradición, y sobre él se confiesan las iniquidades de Israel, llevándolas simbólicamente lejos de la comunidad. Este complejo ceremonial no es mera superstición, es símbolo de mediación y desplazamiento del pecado. El que entra en el santuario paga el precio y, simultáneamente, recibe la misión de sacar fuera aquello que corrompe. En la economía del Nuevo Testamento, como lo expone la carta a los Hebreos, ese oficio sacerdotal encuentra su pleno cumplimiento en Cristo. Él no entra en un santuario terrenal, sino en el verdadero tabernáculo, no hecho por manos, y con su sangre obtiene expiación eterna. En la tipología, por tanto, hay dos movimientos que convergen en la obra de Jesús: el sacrificio que limpia, el macho para Yahvé, y la transferencia que expulsa, el buch cabrío. Cristo es a la vez el sacrificio y el que carga con nuestros exilios. Él paga y además abre el camino para que la comunidad no lleve más esa carga. De ahí nace una enseñanza práctica inapelable para estos días. La expiación bíblica no es un ritual cerrado en sí mismo, sino una invitación a una reparación real. Si el sumo sacerdote debía primero limpiar su propia casa antes de interceder por la nación, tú y yo estamos llamados a lo mismo. Confesión sincera, restitución donde sea posible y, si falta humildad, la obra permanece incompleta. No se trata de repetir fórmulas, se trata de una conversión efectiva de relaciones. Por eso, insisto en la mesa del perdón. No puede haber refugio colectivo cuando hay cuentas pendientes entre hermanos. En cuanto al juicio, recordemos que la Escritura no lo presenta como un acto caprichoso, sino como un proceso con propósito restaurador. El lenguaje profético mezcla advertencia llamada a volver. Joel implora arrepiéntanse. Ezequiel muestra cómo la intervención divina puede rescatar o corregir, y Apocalipsis, aunque duro en imágenes, finaliza con la promesa de una creación renovada. La justicia divina en la Escritura trabaja para purificar lo que ama y condena aquello que persiste en destruir. Nuestro papel pastoral es acompañar a los que temen, sostener a los que lloran y proclamar que la salida que Dios propone es siempre la reconciliación. Ahora, sobre el buch cabrío y Yom Kippur. No reduzcas ese acto a un mero símbolo folclórico. El envío del macho vivo al desierto es expresión de expulsión del mal y a la vez de esperanza. Lo que era peso es apartado de la comunidad para que pueda respirar otra vez. La tradición rabínica y la patrística han discutido cercanamente el destino de ese cabrío. La teología cristiana lo mira bajo la luz de Cristo, que asume el pecado y lo transporta fuera del pueblo, pero sin abandonar la realidad del sufrimiento. Aquí hay una tensión. La eliminación simbólica del pecado no anula sus consecuencias históricas. Por eso, la práctica de la expiación debe ir acompañada de reparación y de medidas concretas de cuidado hacia las víctimas. ¿Qué significa todo esto para los días que preceden al 9 de abril de 2026? Significa que la cuarentena espiritual propuesta no es un acto mágico, sino una disciplina que replica el movimiento del día de la expiación: confesión, sacrificio, renuncia, transferencia, entrega y restauración comunitaria. Propongo un plan concreto, ajustable a la realidad local. Tiempo litúrgico. Determina 4 días de preparación intensiva. Cada día tenga un eje. 1. Examen personal y confesión. Lectura, Salmo 51, Levítico. 2. Reconciliación interpersonal, práctica de restitución y encuentro frente a frente. 3. Ayuno y súplica, por la nación y los vulnerables. Lectura, Joel 2, Isaías 58. 4. Proclamación pública del Evangelio y actos de caridad, llevar comida, visitar ancianos. Ritmo diario, mañana de silencio y lectura bíblica. Tarde de grupos pequeños para confesiones y restituciones. Noche de vigilia y oración intercesora, por sectores, familias, autoridades, enfermos, desplazados. Liturgia práctica. Incluye confesión pública breve, oración de absolución colectiva, minutos de silencio por las víctimas y un gesto simbólico de entrega. Por ejemplo, escribir ofensas en papeles que sean quemados o enterrados en un acto comunitario, recordando que el buch cabrío no vuelve a la comunidad.
Logística de cuidado. Organiza equipos para provisión de ancianos, alimentos, medicinas, líneas de acompañamiento emocional y brigadas de apoyo para quienes necesiten ayuda práctica ante cualquier eventualidad. No improvises, asigna responsables y horarios. Formación, sesiones breves para la congregación sobre la tipología sacerdotal, Levítico 16, Hebreos 9:10, enseñando que la esperanza no es ingenuidad sino confianza que actúa. Miriam tomó estas indicaciones y las puso en práctica con la humildad de siempre. Convocó a su vecindario a una mesa del perdón, una mesa sencilla en la plaza, pan repartido, sillas dispuestas para escuchar. A quien llegaba se le ofrecía una lectura breve del Salmo 51 y un momento para hablar y pedir perdón. Abi, por su parte, después de dejar su recolección de olivos por unas horas, coordinó a jóvenes para repartir bultos de provisión a ancianos aislados y para acompañar a los que necesitaban confesión práctica, cerrar cuentas, reparar cercas, ayudar a redactar cartas de disculpa. Estos gestos muestran que la teología que sana se revela en manos que se mueven. Finalmente, una advertencia pastoral. Evita que la atención se fije únicamente en fechas y señales celestes. Las señales pueden llamar la atención, pero lo decisivo es el corazón. No prometa seguridad ni garantías, ofrece dirección y cuidado. Interpreta la astronomía con prudencia. Una luna sangrienta no determina el destino humano, pero puede recordar la fragilidad de la historia y la oportunidad de volver a Dios. El rito de Yom Kippur y la figura del Buch Cabrío no son mapas exactos de cronología apocalíptica. Son, más bien, un lente moral y espiritual que nos exige limpieza de corazón y acción comunitaria. Con esto, hemos profundizado en la tipología del sumo sacerdote, en la naturaleza del juicio y en la manera concreta de vivir la esperanza del tabernáculo que vendrá. Prosigo ahora, en la exposición siguiente, hacia la correlación entre fechas del calendario judío y los fenómenos celestes, examinando cómo la tradición interpreta lunas y signos y qué criterios sobrios utilizar para no caer en especulación alarmista. El primer paso para leer la relación entre calendario judío y fenómenos celestes es recordar la mecánica sencilla detrás de las fiestas. El calendario hebreo es lunar en su base. Los meses se abren con la luna nueva. Las fiestas de plenilunio, Pesaj, Shavuot, Sukkot, ocurren cuando la luna está llena y visible. De ahí nace la sensibilidad religiosa ante trastornos del cielo. Cualquier desviación notable de la rutina nocturna, una luna que sangra, una noche de oscuridad inusual, una estrella que parece nueva, salta de lo técnico al reino del sentido religioso con rapidez. Pero el sentido religioso no es, de por sí, interpretación automática. La escritura misma maneja dos registros. Por un lado, textos proféticos como Joel 2 o la sección escatológica de Lucas 21 hablan de señales en sol, luna y estrellas vinculadas al día del Señor. Por otro, la tradición rabínica y la patrística muestran cautelas. Los prodigios celestes han sido a veces advertencias, a veces metáforas y con frecuencia pruebas de la fragilidad humana al enfrentar lo desconocido. Interpretar exige, pues, método. Ofrezco aquí criterios prácticos y espirituales que usamos en la comunidad para no deslizar desde la reverencia a la especulación alarmista. 1. Diferenciar descripción literaria de fenómeno físico. Cuando Joel dice, la luna se hará roja como sangre, habla de una eclipse lunar literal, de una imagen poética o de ambas cosas a la vez. Preguntar por el género y la intención del texto evita lecturas reductivas. 2. Verificar el hecho antes de atribuir sentido. Un fenómeno astronómico, si ocurre, puede ser descrito y fechado con precisión por la ciencia. Esa precisión no anula la interpretación espiritual, pero la sitúa. Si hay eclipse, cometa o aurora, constatarlo ayuda a evitar rumores y pánicos. 3. Priorizar la ética sobre la cronología. Toda señal que se proclame mensaje debe ser leída por su llamada ética. Invita a la humildad y a la justicia o siembra miedo y exclusión. La costumbre de nuestros ancianos fue siempre volver al primer mandato, amar al prójimo. Cualquier signo que no conduzca a cuidado concreto merece desconfianza. 4. Buscar coherencia bíblica y comunitaria.
No basarse en un solo texto aislado para hacer predicciones, poner la interpretación en diálogo con el corpus de la Escritura y con la orientación pastoral de la comunidad. 5. Evitar fijar fechas definitivas. La historia está llena de pronósticos fechados que fracasaron y dejaron heridas. La prudencia bíblica nos enseña que señalar un día sagrado como fin o inicio exclusivo es evangelio mal sostenido. 6. Usar el signo como activador pastoral, no como fin en sí mismo. Si la luna cambia, que el cambio sea excusa para convocar oración, servicio y reparación, no para multiplicar amenazas. Con estos criterios, Miriam alzó la voz en la plaza cuando circuló la noticia sobre una luna sangrante que, según algunos, coincidía con días de tensión política y rumor. En lugar de decretos y prédicas de pavor, ella convocó lectura pública de Joel 2, canto sobre misericordia y luego acciones. La plaza se llenó de mesas donde se repartió pan, no panfletos de fatalismo. Se organizaron recorridos para visitar ancianos y gente enferma, no para requisar bienes o cerrar fronteras de vecindad. Abby, que había calculado con jóvenes el recorrido de la luna aquella noche, preparó linternas y cobijas para quien saliera a la vigilia y, sobre todo, ofreció oídos. Porque en la experiencia práctica que describimos, lo que la gente más necesita en tiempo de señales es que alguien la mire y la escuche. Recuerdo una noche en que la comunidad se congregó para una vigilia abierta. Eran pocos después de la cena, la plaza olía a pan recién hecho y a incienso de romero. La luna, según los que saben, se teñía de rojo por un eclipse parcial. No hubo gritos ni agitación, hubo silencio largo y lecturas breves. Una mujer tomó la palabra y habló de una vieja rencilla entre dos familias de la calle del mercado, un litigio por un terreno que había dejado a niños sin jugar juntos. La imagen de la luna, dijo, le había recordado cuán pequeñas eran nuestras peleas ante la vastedad del cielo. Pidió perdón en voz alta. Otro hombre, un carpintero que había cerrado su corazón tras una traición económica, dejó sobres con dinero en la mesa del perdón y pidió que se usaran para reparar el techo de la anciana que vivía sola en el alto del barrio. No necesitábamos saber si aquella luna anunciaba juicio. Lo que se hizo fue reparación y defensa de los vulnerables. Ese uso pastoral del signo es, en mi criterio, la lectura más fiel del movimiento del Antiguo Testamento. Los prodigios llaman al pueblo a volver. Pero quiero insistir en un punto delicado. La ausencia de catástrofe exterior no desautoriza la intensidad de la experiencia interior. Muchos han vivido conversiones espirituales en noches en que el cielo fue tranquilo. Otros se han endurecido aun cuando el fenómeno fue espectacular. La eficacia de un signo no radica en su espectacularidad, sino en la respuesta moral que provoca. En paralelo a la vida pública, hay una dimensión académica que merece respeto. Rabinos, teólogos y astrónomos han trabajado conjuntamente en varios contextos para elaborar calendarios litúrgicos, distinguir lunaciones y prever eclipses. Esa sinergia no elimina la teología, pero la robustece. La comunidad puede prever fechas de fiestas sin caer en superstición. Puede también preparar actos litúrgicos con conocimiento. Así, cuando propusimos los 4 días de preparación antes del 9 de abril de 2026, no fue para sincronizar con el cielo en busca de milagros, sino para aprovechar la cadencia lunar y litúrgica como tejido útil al arrepentimiento y a la acción práctica. La práctica teológica que sanamos en la plaza, confesión, restitución, ayuno y proclamación, necesita además mecanismos de cuidado para cuando la interpretación pública encuentre resistencia. Cuando surgió una facción que quería convertir la vigilia en un mitin político, Miriam y Abby intervinieron con calma. Convocaron a los ancianos, recordaron el propósito y propusieron separar la convocatoria espiritual de cualquier actividad partidaria. No es neutral separar, es proteger la liturgia de ser cooptada por intereses que no buscan la reconciliación. Aquel gesto preservó la unidad y permitió que personas de diversas convicciones se acercaran sin sentir que debían alinear su fe con un programa temporal. También aprendimos a articular lenguaje público responsable.
Evitar etiquetas apocalípticas en pancartas, usar lecturas bíblicas con notas explicativas. Acompañar cada acto con ofertas de ayuda concreta, entregas de alimento, consejo legal básico, acompañamiento emocional. De nada sirve declarar que estamos en el fin si no ofreces cobertura para la anciana que necesita medicación. Fe que no actúa en misericordia es fe en peligro de volverse espectáculo. La historia nos regala ejemplos antiguos de cómo las comunidades interpretaron el cielo y aprendieron por ensayo y error. Algunos relatos muestran pánicos que llevaron a persecuciones, otros conversiones masivas que renovaron prácticas de justicia. Nuestro empeño fue, desde la premisa teológica y desde la ética pastoral, inclinar la balanza hacia actuaciones que curan, restitución económica cuando hubo daño, cuidado emocional cuando hubo miedo, acompañamiento prolongado cuando hubo trauma. No fue un esfuerzo de un día, sino una disciplina comunitaria que se extendió semanas después del 9 de abril. En la mañana posterior a la jornada simbólica, la plaza lucía distinta. Papeles quemados en pequeñas cajas de metal, ritual de entrega, mesas con listas de familias atendidas, jóvenes repartiendo medicinas empaquetadas con notas de ánimo. Miriam caminaba entre las sillas conversando con quien se acercaba. Abby revisaba la logística de las entregas. Hubo momentos de cansancio y discusiones sobre prioridades. Hubo también risas leves y abrazos sinceros. Nadie en la comunidad afirmó que la luna había decidido su destino. Sí afirmaron, con una convicción humilde, que el gesto colectivo había cambiado el destino de algunos. Al mirar hacia adelante, la lección quedó clara. Los fenómenos celestes pueden ser ventanas de contemplación y llamadas a la acción, pero la tarea de la comunidad es siempre doméstica y cotidiana. La astronomía nos da fechas y trazos, la teología nos da preguntas, la ética transforma las respuestas en cuidado. Seguiremos estudiando y rezando, vigilando sin caer en pánico y cuidando sin pretender controlar lo que solo Dios conduce. Mientras la plaza volvía a su ritmo habitual, se anunciaron sesiones de formación abiertas sobre cómo leer la Biblia en clave de esperanza y responsabilidad, sobre primeros auxilios espirituales para quien llega con trauma, sobre la historia de la interpretación de signos en la tradición. No para alimentar profecías, sino para formar corazones que traducen símbolos en misericordia. La noche siguiente habría otra vigilia menor, y la comunidad, más entrenada, sabría convertir la inquietud celestial en manos que sirven. La vigilia menor empezó como quienes empiezan las cosas pequeñas, con cuidado, sin anuncios grandilocuentes, como quien atiende una herida para que no se infecte. A las 8, la plaza estaba menos concurrida que la noche anterior. Las mesas de apoyo seguían donde las habían dejado, las cajas con medicamentos y las listas de familias esperaban un nuevo día de entregas. La luna, ya menguante, colgaba pálida sobre las farolas. Su luz no era espectáculo, sino telón discreto. Miriam presidió el círculo central. No habló mucho, dejó que la práctica misma enseñara. Hubo lecturas breves, un salmo leído por una joven que todavía temblaba al pronunciar las palabras. Una lectura del profeta que nadie usó para anunciar el fin, sino para recordar la justicia. Luego, testimonios cortos, no para conmover a la multitud, sino para registrar lo que había sido real. Una mujer contó cómo, gracias a la ayuda recibida el día anterior, pudo comprar la medicación que su marido necesitaba. Un vecino explicó que el gesto colectivo le había restituido una parte del salario retenido por un empleador. No era un milagro, dijo, sino la consecuencia de una comunidad que se ocupó. En la sombra, cerca de las mesas, Abby conversaba con los coordinadores de hogares. Hablaban de logística y de límites, cómo acompañar sin reemplazar, cómo ofrecer transporte para citas médicas sin generar dependencia, cómo documentar los casos para no olvidar a quienes quedaban fuera. Abby tomó notas en su libreta. Se inclinó con respeto ante cada historia como quien escucha una verdad frágil. No se trata de convertirnos en la única solución, dijo una de las coordinadoras. Se trata de que la gente sepa que no está sola. Y de aprender a escuchar hasta cuando no hay respuesta inmediata, respondió Abby. A veces, la mejor ayuda es estar, no arreglar.
Miriam lo oyó y asintió. Más tarde, al caminar entre las sillas, notó la cara de Eleazar, el panadero, curtida por la fatiga. Hacía semanas que su horno había fallado y la familia vivía con menos ingresos. Miriam se sentó en la escuadra de su puesto y no ofreció discursos. Ofreció una taza de té caliente y un formulario para ayuda temporal. Eleazar, que no era de los que compartían su pena con facilidad, dejó escapar un suspiro que fue más alivio que resignación. La vigilia incluyó también formación práctica. Junto a las antorchas pequeñas, un grupo de jóvenes aprendía a identificar signos de estrés agudo, respiración acelerada, incongruencia verbal, retraimiento súbito. No eran psicólogos, pero sí una red de primera atención. Había una ficha sencilla, nombre, contacto, una necesidad prioritaria y un compromiso de seguimiento. La ficha, más que burocracia, era promesa. Alguien vendría a la casa, telefonearía, revisaría si la ayuda propuesta había sido efectiva. A mitad de la noche apareció una figura que había estado ausente cuando la plaza se llenó, el rabino local, cuyo porte siempre fue de prudente distancia. Se acercó con paso tranquilo, sin buscar titulares. Tomó la palabra para pedir perdón públicamente por no haber intervenido antes en las tensiones que dividían a algunos vecinos. Su gesto no fue teatral, fue un puente. Después de su intervención, varios que se habían sentido marginados la noche anterior se acercaron a ofrecer propuestas de colaboración, sesiones de lectura bíblica en hogares, esquemas de reparto de provisiones, acompañamiento a quienes habían perdido documentos o medios de subsistencia. La tentación de convertir cada gesto en símbolo fácil estuvo presente, como una nube que amenaza lluvia. Algunos proponían pancartas nuevas, consignas más duras, declaraciones de ruptura con aquellos a quienes consideraban cómplices del desorden social. Los ancianos se reunieron una vez más junto al puesto de información, y con la calma que da la costumbre de decidir en la puerta de la ciudad, recordaron la necesidad de prudencia. Miriam y Abby, que habían aprendido a delegar, dejaron que la palabra de los mayores pusiera límites. No fue para sofocar la indignación era legítima, sino para convertirla en acción útil. Los lemas fuertes quedan bien en la plaza, dijo el anciano Yehuda, pero no alimentan el pan de quien tiene hambre. Nosotros debemos traducir la ira en reparación. La comunidad practicó la reparación. Surgieron mesas de restitución, quienes, sabiendo que habían causado daño, se ofrecían a reparar económicamente o mediante trabajo. Hubo quienes devolvieron lo que habían tomado, hubo otros que por primera vez escucharon cómo su acción había quebrado a alguien y ofrecieron compensación o gesto reparador. La restitución no borró el dolor, pero abrió la posibilidad de reconstrucción. La noche también puso a prueba a los más jóvenes. Entre los voluntarios había un chico llamado Tomás, que, impulsivo, quería documentar cada momento en redes y conseguir apoyo de fuera con la rapidez de una publicación. Miriam lo encontró con el teléfono encendido y la mirada absorbida por los likes que aún no existían. Ella, con la paciencia de quien ha visto causas nacer y morir con el ruido, le habló en voz baja. No todo lo que necesita ser visto pide ser mostrado ahora, le dijo. Hay historias que requieren silencio y cuidado antes de imagen. Tomás bajó el teléfono y ayudó a cerrar una caja de medicinas. Aprendió esa noche que la urgencia no siempre es espectáculo, que la discreción puede ser forma de respeto. Mientras tanto, el pequeño equipo de astrónomos comunitarios entregó una hoja simple, escrita con caligrafía cuidada. Calendario para el próximo mes, con las lunas visibles, las horas de salida y puesta, y una nota pastoral. Fe y vigilancia se apoyan en la razón. Celebremos las fechas, no las certezas. El documento circuló entre manos que lo leyeron con la seriedad de quien entiende que las fechas son herramientas para organizar cuidado, no para hipotecar la esperanza. Amaneció sin grandes señales sobrenaturales, pero con una paz trabajada. La plaza recogía vasos, cajas y mantas. Los jóvenes apilaban sillas. Los ancianos hablaban de próximas sesiones de formación sobre primeros auxilios emocionales. Había un cansancio físico notorio, pero también una sensación de que algo se había consolidado. No la cierta seguridad de poder todo, sino la certeza humilde de que la comunidad podía sostener lo imprescindible.
En la iglesia del barrio, horas después, se convocó una reunión de planificación. No sería una asamblea multitudinaria, sino un taller de 4 sesiones: formación en escucha, capacitación en acompañamiento legal básico, guías sobre finanzas solidarias y diseño de planes de cuidado a largo plazo. Miriam presentó el programa con claridad. Abby detalló cómo serían las guardias semanales para visitas domiciliarias. Se acordó también un criterio para aceptar donaciones: priorizar la dignidad de las familias y evitar condiciones que reprodujeran dependencia. No queremos crear clientes de la caridad, dijo Miriam, queremos vecinos autónomos, socios de su propio camino. Hubo desacuerdos, por supuesto. Un grupo propuso montar una red de microcréditos, otro crear un centro de día. Las propuestas reflejaban la creatividad y la atención de la comunidad. Se votó con la norma que ya habían adoptado: prioridad a lo urgente y lo que fortaleciera la autonomía. Se decidió comenzar por lo que ya funcionaba: reparto de medicinas, acompañamiento legal y visitas programadas. Al salir de la sala, Miriam sintió el peso de noches sin sueño y decisiones que no terminaban. Abby la acompañó hasta la puerta. Ella miró el cielo. La luna, ahora baja, parecía querer descansar. ¿Crees que esto durará?, preguntó Miriam sin un tono dramático, sino con la inquietud práctica de quien mide fuerzas. Si lo medimos por la persistencia de las manos que vienen, respondió Abby. Si lo medimos por la atención de quienes se cansan rápido, es incierto. Pero no gobernamos por certezas, Miriam, gobernamos por fidelidad. Ella sonrió, y en su sonrisa hubo cansancio y confianza a partes iguales. En la plaza cercana, un grupo de jóvenes ponía carteles con los horarios de las próximas sesiones. Nadie prometía milagros. Se prometían, en cambio, visitas, tiempo, escucha y la práctica humilde de hacer lo que se necesitaba hacer cuando la luna llamaba la atención y la gente llamaba la necesidad. El día avanzó en actos prácticos. Una madre recibió transporte para llevar a su hijo al médico. Un jubilado consiguió a alguien que le acompañara a tramitar un beneficio. Un taller inició con 6 participantes. Nada sensacionalista, pequeños eslabones que, forjados uno a uno, cambiaban la trama. La comunidad tenía ahora un desafío que no era espectacular: sostener la disciplina de la atención, de la formación, del cuidado continuado. Acordaron encontrarse cada semana para no perder la costumbre de mirar quién quedó fuera. Habían aprendido que los gestos rituales son puertas. El trabajo real, por el contrario, es la rutina de la ayuda, y esa rutina pedía constancia. Cuando la tarde cayó, Miriam se sentó un momento junto a la mesa principal y escribió una lista: nombres para visitar mañana, materiales necesarios para el taller, 2 líneas de notas para agradecer públicamente a quienes habían colaborado. Al cerrar la libreta, pensó en la luna, no como juez, sino como reloj sencillo que marcaría futuras convocatorias. Seguía creyendo que el cielo invita. La tarea, la verdadera, la humana, era construir manos capaces de responder. Y así, entre planes, cuidados, aprendizajes y reparaciones, la comunidad siguió su camino, sin dramatismos, con asombro renovado, transformando inquietud en servicio. La noche menor se había convertido en semilla. En el silencio previo a la siguiente reunión se oyó el murmullo discreto de alguien rezando. No pedía señales, pedía fortaleza para sostener el trabajo cotidiano que la fe llamaba a cuidar. Y así, entre planes, cuidados, aprendizajes y reparaciones, la comunidad siguió su camino, sin dramatismos, con asombro renovado, transformando inquietud en servicio. La noche menor se había convertido en semilla. En el silencio previo a la siguiente reunión se oyó el murmullo discreto de alguien rezando. No pedía señales, pedía fortaleza para sostener el trabajo cotidiano que la fe llamaba a cuidar.